La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días, Fernando, María. Hola a todos los cafeteros de la Resistencia. Soy Isabel de Sera Coffee For y este mensajito es para daros las gracias por esos 317 cafés que nos tomasteis el día de la comida y que donasteis a Sera Coffee For, para deciros que han viajado hasta Grecia y allí se han convertido, gracias a Imaya, en los billetes de avión para una madre siria y sus 3 hijos, para que puedan volar por fin a Berlín, a un hogar ya en paz. Entonces, nada, de parte de Imaya, que son 3 chicas maravillosas que llevan 2 años cuidando y alojando familias refugiadas y ahora pagando los billetes para que puedan salir de Grecia, les hemos mandado el dinero y se ha convertido en esos billetes para esa familia. Así que nada, agradeceros de corazón lo que hicisteis, mandaros un beso muy fuerte a todos desde la cafetera de Sera Coffee For y muchísimas gracias. Un beso, Fernando y María. Buen día, chao. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Es evidente que el Partido Popular es mucho más que 10 o 15 casos aislados. Llevamos muchos años gobernando y la inmensa mayoría de nuestros gobiernos autonómicos, nacionales o municipales, pues no se han generado estas situaciones. Una sentencia que tiene que ver con unos hechos que se produjeron en el año 2003, que afectan a la financiación de 2 ayuntamientos de los 8.300 municipios en los que en aquel año el Partido Popular presentó candidaturas. Estamos hablando de hechos del año 99 al año 2003 y estamos hablando de Majadahonda y Pozuelo, de 2 campañas electorales que nada tienen que ver y lo que es ajeno el señor Rajoy y este gobierno. Creo que entre el 2003 y el 2018 hay un poquito de tiempo. Tenemos un partido delincuente a los mandos del gobierno. Ninguna democracia avanzada puede aguantar un partido de delincuentes a los mandos del gobierno y la situación es muy grave. Creo que por una cuestión de dignidad democrática, la oposición deberíamos presentar una moción de censura. Y quiero decir que nosotros estaríamos dispuestos a apoyar al Partido Socialista si encabeza una moción de censura para sacar al partido delincuente del gobierno. Y no es la opinión de Ciudadanos, no es un artículo de un periodista, no es una especulación, ni siquiera es la imputación o la investigación de un caso, es la condena a un partido político por corrupción que, insisto, gobierna España con el apoyo de la investidura de mi partido. Por tanto, creo que Ciudadanos tiene la obligación de evaluar y de tomar decisiones respecto al antes y después de este momento político que no tiene precedentes en democracia. Hemos visto casos de corrupción, pero nunca habíamos visto que afectara así a la nación, al gobierno de la nación. Yo que le pido al señor Rivera, que además que ya está consolidado que es un gran aprovechategui, porque ya se sabe, que no sea mentirosillo. Nos llena de preocupación que el día de ayer Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco hayan sostenido con sus votos al Partido Popular después de lo que hemos visto hoy con esta sentencia. El problema no solamente es el PP y sus delincuentes, el problema es que Ciudadanos y el PNV sostienen al partido de los delincuentes en los gobiernos. Esto se puede hacer bien a través de estrategias como la saturación de datos o bien a través de estrategias como la difusión de noticias falsas o de medias verdades que, como todo el mundo sabe, son las mentiras más peligrosas de todas. Hay claramente una posición exculpatoria respecto a lo que algunos habían dicho en relación con el Partido Popular. Por tanto, aquí ni financiación ilegal ni sentencia con condena penal.
Las anotaciones llegan hasta el año 2008. ¿Tiene usted conocimiento de si hay anotaciones posteriores en el tiempo? Es que independientemente de lo que se ha dicho, yo seguí ejerciendo hasta marzo de 2010 como tesorero del partido, con algunas limitaciones, pero en fin, seguía ejerciendo, y en ese mismo mes de marzo de 2010 se recibieron 50.000 euros, de Pontevedra concretamente, y esos 50.000 euros, evidentemente, yo no me los quedé, sino que los entregué. ¿Y a quién se los entregó usted? 25.000 euros a don Mariano Rajoy y 25.000 euros a doña María Dolores de Cospedal. ¿Y esas entregas, recuerda usted cuándo se hicieron y de qué forma se hicieron? En marzo de 2010, aproximadamente. Los 25.000 que le entregué al presidente en su propio despacho y los 25.000 a María Dolores de Cospedal en el despacho de ella en el Senado, contiguo al mío. ¿Se entregaron en metálico o de alguna otra forma? En metálico, en billetes de 500 euros. ¿Y en sobre o de alguna otra forma? En un sobre de color marrón con el nombre de cada uno de ellos. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa donde tratamos de analizar lo que está ocurriendo en un mundo cada día más complejo, más difícil de explicar y envueltos en una profunda crisis política. Hay una gran tormenta y esto ya no es ni siquiera metafórico, es real. Está cayendo una tormenta increíble aquí encima del estudio, así que no descartéis escuchar los golpes del granizo, el viento, no sé, porque está cayendo de todo. Está sonando, no, está solamente lloviendo, pero está cayendo un tormentón increíble con rayos y truenos. Esto es La Cafetera. Suenan rayos y truenos en la cabeza de Mariano Rajoy. Es que ahora veréis, porque hoy las portadas de los periódicos coinciden en la gravísima crisis política que se ha desatado en torno al gobierno de Mariano Rajoy después de que se haya conocido la sentencia del caso Gürtel, que condena a una buena parte de los principales implicados a penas de cárcel, incluidos a la mujer de Bárcenas. Y ya sabéis que en torno a la mujer de Bárcenas había mucha preocupación porque decían que podía abrir la caja de los truenos, la caja de Pandora, y podía hacer que Bárcenas tirarse de la manta definitivamente si su mujer era condenada de alguna forma. Bueno, pues así ha sido. Vamos a ver en qué deriva todo esto. Tenemos muchas cosas de las que hablar hoy en un día en el que el programa, sabéis, cuando generalmente, no todos los viernes, pero muchos viernes, cuando tengo que acudir a alguna tertulia, hacemos una versión de café de puchero, que quiere decir que ha sido cocinado a fuego lento, preparado para que cuando madruguéis os encontréis encima de la mesa, a pesar del tormentoso día, una tacita de café con un pequeño croissant de cosecha propia y con un zumo de naranja para que os encontréis el desayuno encima de la mesa y podáis dedicar un rato a la actualidad y a estar en esta gran asamblea paralela que se genera en torno al programa. Así que hay varias formas de participación: 627-002-002 o con el WhatsApp del programa, donde ahora mismo la conversación es muy activa en torno al mismo. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Cafeteros, buenas tardes. Nada, aquí leyendo la prensa en un ratito libre del trabajo, que Zaplana al Trullo, y yo creo que esto ya ha traspasado todas las líneas rojas en este país. Es decir, esto es infumable, o sea, esto ya es impresentable. Creo que Ciudadanos no puede seguir manteniendo un gobierno como este del PP, simplemente por su propia conveniencia política, ¿no? Creo que además los ciudadanos tenemos que tomar partido ya en esto. Y creo que habría que convocar una grandísima manifestación, convocatorias sociales, salir a la calle y pedir elecciones anticipadas ya. Esto es infumable. No sé cómo lo veis, cafeteros. Un abrazo, hasta luego. No solamente lo ves tú así, también hemos observado que hay hoy, en este mismo momento, a esta misma hora, un profundo debate en el seno de los partidos políticos en torno al siguiente movimiento, a lo que hay que hacer. Dice el periódico El País en su portada: condenado el PP, en duda la credibilidad de Mariano Rajoy, sentencia de Gürtel contra la financiación ilegal del Partido Popular. La audiencia impone 51 años a Correa, 33 a Bárcenas y condena a Ana Mato. El Partido Popular, el partido del
gobierno de Mariano Rajoy ayer sufrieron un mazazo con la sentencia sobre el juicio central del caso Gürtel. Quedan todavía varias piezas relacionadas con este caso. Es un fallo muy duro, se da por probada la financiación del PP paralela en la contabilidad oficial. Los jueces creen que Rajoy no fue verosímil al negar que hubiera caja B, y esto ha desembocado en numerosas reacciones políticas. El PSOE se reúne hoy para estudiar la presentación de una moción de censura. Podemos anunció que respaldaría la iniciativa si se materializa, y Ciudadanos aplaza su decisión, pero asegura que esto lo cambia todo, que hay un antes y un después. Dice el periódico El Mundo en su portada: la severa condena de Gürtel socava la credibilidad de Mariano Rajoy. La audiencia impone penas que suman 351 años de cárcel, dice el periódico El Mundo. La sentencia acredita la caja B desde 1989 y un sistema de corrupción institucional. La condena al PP eleva la presión en el partido para que Rajoy no repita como candidato. En efecto, ayer la primera reacción la conocimos de la mano de Podemos. Pablo Iglesias abrió la puerta a una moción de censura. Dijo que apoyaría incluso al Partido Socialista en el caso de que la presentase. Tenemos un partido delincuente a los mandos del gobierno. Ninguna democracia avanzada puede aguantar un partido de delincuentes a los mandos del gobierno, y la situación es muy grave. Creo que por una cuestión de dignidad democrática, la oposición deberíamos presentar una moción de censura. Y quiero decir que nosotros estaríamos dispuestos a apoyar al Partido Socialista si encabeza una moción de censura para sacar al partido delincuente del gobierno. Nos llena de preocupación que el día de ayer Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco hayan sostenido con sus votos al Partido Popular después de lo que hemos visto hoy con esta sentencia. El problema no solamente es el PP y sus delincuentes, el problema es que Ciudadanos y el PNV sostienen al partido de los delincuentes en los gobiernos. En efecto, una de las polémicas en torno a esto es que además ayer fue el día en el que conocimos que la juez decretaba prisión incondicional para Zaplana, apreciaba riesgo de fuga. Se le acusa de construir una trama internacional de cuentas opacas y empresas pantalla para ocultar dinero de comisiones, dice el periódico El Mundo. Del mismo día en el que estaba previsto que apareciese esta sentencia sobre el caso Gürtel, y el mismo día en el que se desató una operación policial contra unas organizaciones no gubernamentales que habrían, según se filtró desde Interior, ayudado a financiar el Procés. El Procés se financió con ayudas públicas a ONGs de cooperación internacional, dice el periódico La Razón. Si alguien pretendía abrir una investigación policial para contraprogramar la sentencia de Gürtel, por importante que fuese esta operación, fueron 29 detenidos vinculados a la Diputación de Barcelona. No fue una operación menor, pero por importante que fuera, no ha conseguido tapar ni siquiera la sombra de la sentencia. El periódico La Razón interpreta que el tribunal se excede al acreditar la caja B del PP antes del juicio. Justifica que había que precisar el contexto del caso y pone en duda la verosimilitud del testimonio del presidente. Dice, condena a Bárcenas y a su mujer y al PP a título lucrativo. Constata que Correa y los políticos crearon un eficaz sistema de corrupción institucional. Y vemos las penas, la fotografía de los principales condenados en esta sentencia de la pieza fundamental del caso Gürtel. Bueno, está en todas las portadas de los periódicos, está en todas las portadas de los digitales también, lo vemos con numerosas interpretaciones. Hoy en la portada del diario.es dice: Pedro Sánchez presentará una moción de censura contra Rajoy tras la sentencia de Gürtel. Iglesias la había reclamado por la sentencia y Rivera pospone la decisión al mes de junio. Trata de ganar tiempo tras la sentencia de Gürtel. Dice, hay un antes y un después en nuestra relación con el gobierno, pero no concreta qué es lo que va a hacer Ciudadanos. Lo deja en el limbo de lo indeterminado. Y no es la opinión de Ciudadanos, no es un artículo de un periodista, no es una especulación, ni siquiera es la imputación o la investigación de un caso, es la condena a un partido político por corrupción que, insisto, gobierna España con el apoyo de la investidura de mi partido. Por tanto, creo que Ciudadanos tiene la obligación de evaluar y de tomar decisiones respecto al antes y después de este momento político que no tiene precedentes en democracia. Hemos visto casos de corrupción, pero nunca habíamos visto que afectara así a la nación, al gobierno de la nación. Sobra decirles que la defensa de la Constitución, Ciudadanos siempre ha estado y siempre estará
pero la Constitución hay que defenderla con las manos limpias, con firmeza, con claridad y sin que nadie te cuestione tus decisiones. Es un reto muy difícil para Ciudadanos, que sabe que están en las encuestas consiguiendo arañar en algo la credibilidad, pero o unas elecciones, o un proceso, o una moción de censura comienza, pero nadie sabe muy bien cómo termina, y introduce un elemento indeterminado para un Ciudadanos que se sentía muy cómodo en la deriva que estaba tomando esto. Bueno, Mariano Rajoy parece dispuesto a aguantar, lo dicen hoy los periódicos entre líneas, y hace lo posible. Mientras tanto hay toda una estrategia, lo escuchabais en la entradilla, nos hemos tomado muchas molestias de coger los fragmentos exactos de las declaraciones de los políticos del Partido Popular, porque hay toda una estrategia de comunicación diseñada, 1, para minimizar la sentencia, 2, para distanciarla en el tiempo, 3, para reducirla a un asunto de 2 ayuntamientos, y para que veáis que es una acción coordinada. Pues esto funciona así en la política. De pronto se distribuyen lo que se conocen como argumentarios y se envían a los altos cargos del partido, y todos repiten los argumentos de forma prácticamente calcada. Claro, una cosa que llama mucho la atención cuando conoces esto, porque algunos periodistas te acaban haciendo llegar los argumentarios de un lugar o de otro a través de alguna persona que los ha recibido, y entonces te los acaban haciendo llegar. Y cuando los ves, son calcados. El Partido Popular funciona muy bien en la estrategia colectiva de defender un argumento. Otros partidos son más confusos, de pronto uno empieza, el otro... Pero en el Partido Popular van al unísono siempre, cada vez que hay una crisis política. Bueno, pues hemos preparado un pequeño fragmentito para que veáis la estrategia de comunicación del Partido Popular en torno al caso Gürtel. Es evidente que el Partido Popular es mucho más que 10 o 15 casos aislados. Llevamos muchos años gobernando, y la inmensa mayoría de nuestros gobiernos autonómicos, nacionales o municipales, pues no se han generado estas situaciones. Una sentencia que tiene que ver con unos hechos que se produjeron en el año 2003. Hace mucho tiempo. Que afectan a la financiación de 2 ayuntamientos de los 8.300 municipios en los que en aquel año el Partido Popular presentó candidaturas. Estamos hablando de hechos del año 99 al año 2003. Y estamos hablando de Majadahonda y Pozuelo, de 2 campañas electorales que nada tienen que ver y lo que es ajeno el señor Rajoy y este gobierno. Creo que entre el 2003 y el 2018 hay un poquito de tiempo. Así que la estrategia del Partido Popular pasa por decir que ha pasado demasiado tiempo y ha transcurrido mucho tiempo desde entonces, y que se trata simplemente de unos casos que afectan a solo 2 ayuntamientos. Pero lo que dice la sentencia es extraordinariamente duro. Certifica que el Partido Popular mantuvo una caja B durante años. Certifica que el tesorero del Partido Popular estaba implicado en esta trama, y certifica que el Partido Popular se benefició directamente del dinero de Gürtel. Así que muy difícil escapar de algo así, que ha abierto toda una tormenta política, porque Albert Rivera ha aprovechado en esa situación de ambigüedad, que no saben muy bien dónde situarse en Ciudadanos, pero ha aprovechado para meter un arañazo al gobierno, y el gobierno ha respondido. Escuchábamos un fragmentito de Maillo, pero fijaros en la declaración completa. Le llama a Albert Rivera mentirosillo. Quiero recordarle que estamos en el 2018, señor Rivera, 2018. En el 2003 ni siquiera Rajoy era presidente del Partido Popular. Por lo tanto, estamos hablando de hechos del año 99 al año 2003. Y estamos hablando de Majadahonda y Pozuelo, de 2 campañas electorales que nada tienen que ver y lo que es ajeno el señor Rajoy y este gobierno. Creo que entre el 2003 y el 2018 hay un poquito de tiempo. Yo que le pido al señor Rivera, que además que ya está consolidado que es un gran aprovechategui, porque ya se sabe, que no sea mentirosillo. Aprovechategui y mentirosillo. Hombre, hay que ser muy arrogante para, en un momento político en el que se está decidiendo si se impulsa una moción de censura contra ti, salir metiéndole el dedo en el ojo al rival. Hay que tener mucho, porque están corriendo el serio riesgo de verse enfrentados a una moción de censura. Está por ver qué posición adopta Ciudadanos ante esto. Porque, según parece, estaría intentando, esto cuentan los mentideros madrileños, pero a estas horas bullen demasiado las informaciones y en los callejones oscuros se habla de muchas cosas y mucha confusión, pero lo que se dice es que Ciudadanos trataría de aplicar a esta hora, veremos a ver dentro de una hora, pero a esta hora trataría de aplicar el protocolo que aplicó en la Comunidad de Madrid, pedir la cabeza de Rajoy, la dimisión de Rajoy, pero tratar de mantener
tratar de mantener al Partido Popular en el gobierno, porque precipitar unas elecciones o un cambio de gobierno no le viene precisamente bien a Ciudadanos en este momento. Así que, bueno, eso forma parte del territorio de la especulación, no es información, hay mucha rumorología en estas últimas horas en las que el Partido Socialista, además, ha convocado una reunión de urgencia para decidir cuál va a ser su papel en esto. El diario.es afirma que ya tienen decidida la participación en una moción de censura. Podemos ya ha dicho públicamente que la apoyaría e incluso podría contar con el apoyo de algunos partidos independentistas. Bueno, dice el periódico ABC, la condena al PP por lucrarse en la Gürtel anticipa una grave crisis política. El PSOE apuesta por una moción de censura. Rivera ve un antes y un después. Duras penas para Bárcenas y Correa en un fallo que cuestiona el testimonio de Mariano Rajoy. 15 años de cárcel para Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas. Sabéis que con la mujer de Bárcenas había un gran debate. Fijaos, a mí me gustaría recuperar primero la estrategia del Partido Popular. ¿En qué consistió? Ahora ya conocemos la sentencia, pero ¿en qué ha consistido todo este tiempo la estrategia? ¿Os acordáis de Federico Trillo cuando decía que Gürtel era todo un montaje contra el Partido Popular? Ha sido un montaje de la policía dirigida por Rubalcaba y de la Fiscalía, muy grave para una democracia, en la que se utilizan las instituciones públicas y en concreto nada menos que la policía y la Fiscalía para perseguir a los ciudadanos por el hecho de ser dirigentes del principal partido de la oposición. Y yo recuerdo aquel artículo que apareció entonces en el periódico El Mundo, año 2013, en julio. Si hablas, tu mujer irá a prisión. Si callas, caerá Gallardón y se anulará el proceso. Así que cabe pensar, y esto ya, insisto, forma parte de nuevo del territorio de la especulación, ¿ante qué estamos? Ante una decisión de una justicia independiente que se lleva por delante a la mitad de la cúpula de entonces de las finanzas del Partido Popular, o bien estamos ante una voladura controlada, porque si esta tesis era verdad, decía entonces el periódico El Mundo que el abogado de la Puerta ofreció a Bárcenas un trato, un pacto en nombre del Partido Popular. Si hablaba, su mujer acabaría en prisión, pero si se callaba, caería Gallardón. Eso ocurrió, y el proceso sería anulado. Así que no sabemos muy bien ante qué escenario, y ya lo sabremos en las próximas semanas, porque si la mujer de Bárcenas entra en prisión, ¿qué es lo que provocará? ¿Provocará el enfado de Bárcenas? De Bárcenas, lo veréis, hay mucha rumorología en torno a de qué material dispone contra Mariano Rajoy. En el libro de Marisa Gallero, la periodista, es uno de los libros que ha profundizado más en el caso Bárcenas, con varias entrevistas a su persona. En ese libro, Marisa Gallero cuenta que Bárcenas tiene material contra el presidente del gobierno y se hablaba de unos vídeos grabados, supuestamente, de Mariano Rajoy cobrando dinero negro. Bueno, todo esto, que esto forma parte del territorio de la especulación, aunque lo veis en la portada en el plural.es, es una información que está circulando ahora mismo por las redes sociales, viene recogido en forma parecida en el libro de Marisa Gallero, así que la cuestión es: amenaza al PP, dice el plural.com, un vídeo de Rajoy recibiendo 4.900 euros en dinero negro. Dice que Bárcenas presume de tener hasta 14 maletines con grabaciones y audios explosivos que vengarían la entrada en prisión de su mujer, dice el plural.com en su portada. La estrategia negociadora de Luis Bárcenas había consistido en callar para librar a su mujer de la cárcel, pero este jueves a Rosalía Iglesias le han caído 15 años de cárcel, dice el plural.com. Bueno, la sentencia, que es en primera instancia, todavía tiene que ser ratificada. Cabe la posibilidad de que los jueces decidan que no entren en prisión hasta que la sentencia sea firme. Podría pasar, en cuyo caso les darían un cierto margen de negociación. ¿Qué ocurrirá? Hay mucha curiosidad por saber. Algunas personas son muy escépticas pensando no van a entrar en la cárcel porque esto desembocaría en una crisis de tamaño formidable contra el Partido Popular. En la portada de Público.es, el PSOE decide presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy. Y además, Bárcenas, Correa y el PP, condenados por el caso Gürtel, la sentencia niega credibilidad al testimonio de Mariano Rajoy en el juicio de la trama. Albert Rivera deja abierta la puerta a la ruptura de Ciudadanos con el PP y, además, el PP azuza a Hernando contra el resto de partidos. Ayer escuchamos precisamente a Mariano Rajoy en unas declaraciones, hablaba para la cadena COPE y le hicieron pronunciarse sobre este asunto. Le preguntaban a Mariano Rajoy, le decían, bueno, ¿qué opina usted de una sentencia como esta? Mariano Rajoy utilizaba la estrategia del tiempo. Bueno,
ya ha pasado mucho tiempo sobre este asunto, decía. Todos esos acontecimientos a los que usted se refiere pues nos hacen mucho daño y todo el mundo lo sabe. Son casos que de hace muchos años, porque fíjese, esto de la Gürtel se abrió en el año 2009, por tanto se trata de cosas anteriores al año 2009, y el otro caso del que me habla usted incluso hablan del año 1990 y tantos. Bueno, en cualquier caso nos hace mucho daño. Nosotros hemos trabajado para modificar las leyes, hemos trabajado para intentar evitar que estas cosas se produzcan, y yo espero que no se produzcan mucho más ni que dejen noticias, pero es evidente que el Partido Popular es mucho más que 10 o 15 casos aislados. Llevamos muchos años gobernando, y la inmensa mayoría de nuestros gobiernos autonómicos, nacionales o municipales, pues no se han generado estas situaciones que son ciertamente lamentables y que ojalá no se produzcan mucho más. En cualquier caso, pues haremos lo posible y lo imposible porque lo pensamos así, porque es nuestra obligación, para evitar que estas cosas vuelvan a suceder. Eso decía ayer Mariano Rajoy, y ahora se puede enfrentar a una moción de censura que el Partido Socialista presentaría, y ya ha dicho Podemos que sería apoyada por ellos. Pero fijaos, aquí pasa una cosa curiosa. Hace solamente unos días, Óscar Puente, del Partido Socialista, el día 23, hace 4 días, decía: los presupuestos han sido aprobados con los votos de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, así que no le den vueltas, no hay votos para una moción de censura, decía Óscar Puente. Bueno, pues ahora veremos a ver cómo reacciona el Partido Socialista, cómo cambian las cosas en 24 horas en este país. Pero se da la paradoja de que ahora ya no está solamente a examen el Partido Popular, también va a ser sometida a examen la credibilidad del Partido Socialista y de Ciudadanos, porque un partido que ha hecho su campaña política y ha hecho su estrategia política en torno a la regeneración se tiene que enfrentar a una situación como esta, el partido del gobierno salpicado por un caso tan importante como el de la Gürtel, y es solo una pieza, queda la de los papeles de Bárcenas, entre otras, porque los casos se agolpan en el horizonte político del Partido Popular. Bueno, el PSOE estaría preparando una moción de censura contra Rajoy tras la sentencia de Gürtel. Está por ver que la saquen adelante, pero a esta hora en las portadas de los periódicos dicen esto. Dice Infolibre también: la audiencia certifica la existencia de la caja B, duda de la palabra de Rajoy y describe un sistema de corrupción institucional. El tribunal dictamina que el partido recibía donaciones a cambio de adjudicaciones irregulares. El testimonio del presidente, que negó la contabilidad B y el cobro de sobresueldos, no es verosímil, dice la sentencia. El PSOE debate el coste de censurar a Rajoy mientras Ciudadanos calcula hasta dónde llevar su distanciamiento del PP. Podemos asegura que la situación es gravísima, se compromete a hacer presidente a Sánchez. PDeCAT y Esquerra anuncian su respaldo a una iniciativa para sacar de la presidencia a Mariano Rajoy del gobierno, dice Infolibre. Y el PP pide a Rajoy un revulsivo y duda de que Rivera apoye una moción de censura del Partido Socialista. Pero ahí está, y realmente preocupación, desde luego, es indudable que la hay, y mucha, porque si Ciudadanos reacciona, el destino es incierto. Entiendo que para toda la ciudadanía, y especialmente mala para el Partido Popular. Yo llevo haciendo campañas con el Partido Popular desde 1986. He visto cientos de miles de ciudadanos que a cambio de nada han dado muchísimo esfuerzo por construir este proyecto, que es capital para España, y entiendo el desánimo que en estos momentos puede tener, como tenemos todos los militantes del Partido Popular. Bueno, pues como podéis imaginar, crisis política de primera magnitud, pero mientras tanto no hay cortina de humo. Bueno, no la hay hasta ahora, porque vamos a ver, ya sabéis lo que decimos en este programa. ¿Esto, un problema? No, es una mejora del guión, lo decían en la película Cortina de humo que analizamos aquí en el Videoforum. Por cierto, que hoy vamos a analizar una película muy interesante, Lenny. Es una película de 1974 que retrata los límites jurídicos del humor, los límites, los derechos civiles, la libertad de expresión, y
bueno, la analizaremos con María Navarro. Y vamos a hablar también de la prensa internacional. Esto no ha llegado todavía, aunque hay otros asuntos relacionados con el Partido Popular que sí figuran en la prensa internacional hasta ahora, pero esto, como podéis suponer, pues todavía no ha llegado a los periódicos internacionales, aunque no tardará mucho ya, habida cuenta de que se trata de una de las mayores crisis del gobierno. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo eres La Resistencia y no estás sola. Prensa internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, y como cada semana contamos con la ayuda de Pilar de la Peña para observar cómo nos han retratado los medios de comunicación internacionales en el exterior. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. En una semana en la que se ha hablado mucho del chalet de Pablo Iglesias y Irene Montero, una crisis dentro de Podemos que ha tenido repercusión en la prensa internacional, ¿no? Mucha repercusión. La verdad es que lo que parecía en principio una polémica bastante interna y bastante un poco marginal, al final, dada la amplitud que ha cogido en España, ha traspasado las fronteras y ha llegado esta semana, han sido numerosísimos los medios de comunicación que se han hecho eco de ella, desde The Guardian, Bloomberg, Libération, la mayoría de los medios franceses, medios de Alemania, incluso de Asia. Es decir, he encontrado referencias a la polémica, sobre todo a lo que destacan es eso, la gran polémica que ha provocado en España, un poco por la propia posición y por el propio perfil de Pablo Iglesias y de Irene Montero, ¿no? Se destacan mucho las acusaciones de hipocresía. El Le Figaro, por ejemplo, el diario francés, decía: se puede comprar el estandarte que ha luchado contra la casta, una villa de lujo, que eso es otra de las cosas que ha calado bastante, esa idea de que el chalet es un chalet de lujo, es una vivienda de lujo con piscina, con jardín. Y bueno, ese debate y esa imagen ha llegado a los medios internacionales. Muchos también resaltan la reacción de Pablo Iglesias y de Irene Montero de someter la cuestión al referéndum. Esto también ha llamado poderosamente la atención, porque se destaca que es un riesgo bastante importante para la formación política, ya que Pablo Iglesias ha prometido que si no el 80% de los votos y de los apoyos, pues dimitiría. Por ejemplo, el corresponsal de Le Figaro, Mathieu Tallac, lo decía, ¿no? Es bastante arriesgado y, bueno, aunque es realizable para una figura como Iglesias, sobre todo porque nadie está haciendo campaña en contra, no deja de ser un aspecto que es señalado como algo que puede debilitar a la formación política. Ha habido bastante también, pues eso, algunas críticas. Por ejemplo, Hans Kellner, el corresponsal alemán, hablaba de sitcom, ¿no? Y criticaba un poquito la amplitud y el tamaño que había tenido la polémica en España, como si por pertenecer a un partido u otro eso podría indicar en dónde tienes que vivir y estas cosas. Es decir, es verdad que es un tema que a pesar de ser una cosa personal, pues ha traspasado todas las fronteras, tanto aquí como fuera de España. ¿Y de la votación se hace algún tipo de valoración en torno al gesto, a lo que supone como gesto, más allá de que sea arriesgado o no arriesgado, pero se habla algo del gesto de someter a una cuestión democrática una decisión de esta naturaleza? No entran en ese aspecto, entran en lo que puede suponer para Podemos, es decir, en cómo puede debilitar al partido si, por ejemplo, al final pierden la votación Pablo Iglesias y Irene Montero, que al final supondría pues dejar al partido sin dos de sus principales líderes y con poco margen para reconstruir un liderazgo. Pero sobre el hecho de que un partido, o sea, como una figura política, someta a votación una decisión personal como esta, sobre eso no han entrado, ¿no? Alguno hablaba de, por ejemplo, Le Monde, de que Pablo Iglesias se ha visto atrapado en su propia trampa, pero no entran demasiado en las consideraciones sobre el hecho de que haya decidido someterlo a referéndum. No, este aspecto no lo destacan. Bueno, hay otros temas en todo caso, porque aunque este ha tenido importancia y sobre todo ha tenido repercusión en la prensa internacional,
pero nos hemos encontrado con otros asuntos, con otros elementos en los medios de comunicación internacionales. Por ejemplo, una visión sobre la justicia española. El Financial Times dice que el caso de Alsasua, combinado con Cataluña, suscita temores de politización de la justicia. Es así, ¿no? Sí, esto es algo que ya hemos comentado, que en la prensa internacional tiene un poco puesto el foco en los últimos tiempos sobre la justicia en España, el sistema judicial, las acusaciones de interferencia, de politización, y en este caso nada menos que el Financial Times publica una crónica de su corresponsal aquí en España, de Michael Stothard, en la que explora el caso de Alsasua. De hecho habla con la madre de uno de los acusados y que recoge pues el punto de vista de los acusados, diciendo que los cargos de terrorismo con los que se ha imputado a los 8 acusados de la pelea en el bar no tienen base, simplemente se basan, es decir, se sustentan en una interpretación política de los hechos, ¿no? Motivada políticamente, y denuncian esto, la politización de la justicia en España. El artículo, ya os digo, cita el caso de Alsasua, pero también dice que estas denuncias han tocado un nervio sensible porque coinciden con todo lo que está pasando en Cataluña, con la represión, esa palabra utiliza, contra los independentistas catalanes, que algunos consideran excesivamente dura, y con las acusaciones de algunas ONGs que denuncian que falta independencia en la justicia española. El Financial Times, yo os digo, recoge estas consideraciones y estas acusaciones, estas denuncias, aunque menciona que, por ejemplo, la mayoría de los socios europeos, incluso Alemania, con toda la polémica que hubo por la decisión del tribunal, consideran y han asegurado que consideran que el sistema en España funciona, que hay separación de poderes, pero el Financial Times incluye un párrafo en el que dice que está bastante instalada la percepción de que la justicia española no es totalmente independiente de la política, y considera que España debería hacer bastante más para luchar contra esta idea y contra esta percepción, y para conseguir convertir a su justicia mucho más transparente. Después hemos visto que Pedro Sánchez, que está, iba a decir desaparecido, pero tampoco sería muy justo, porque ayer estuvo en la cadena SER, pero que está relativamente desaparecido en los medios de comunicación españoles, concedió una entrevista en De Político, y ahí el medio lo que destacaba es el acercamiento a Rajoy, diciendo que es su nuevo mejor eneamigo. Sí, era una especie de juego de palabras que hacía en inglés el titular de la publicación, que además hay que decir que es la versión europea del digital estadounidense, pero que lleva poco tiempo existiendo, pero ha conseguido una influencia enorme, sobre todo en Bruselas, y decía algo así como que era el New Best Frenemy, que vendría a ser un juego de palabras entre enemigo-amigo, ¿no? Que podríamos traducir como el nuevo mejor eneamigo de Rajoy. Hablaba un poquito de cómo Pedro Sánchez estaba intentando recuperar el tiempo perdido, y cómo estaba convirtiendo a Cataluña en un poco un nuevo eje de su actuación, de su política y, digamos, de su visión. En la entrevista, Pedro Sánchez aseguraba que consideraba que el tema de Cataluña, el desafío catalán, la crisis en Cataluña, iba a condicionar los gobiernos españoles durante los próximos años. Consideraba que era un problema que iba a seguir existiendo y que no se iba a resolver hasta por lo menos pasadas 1 o 2 legislaturas más. En ese sentido, indicaba que el Partido Socialista y que él mismo tenían que adoptar una posición al respecto. Pero el artículo y la entrevista lo que sobre todo destacaban es como el problema catalán, y en concreto también la amenaza común que supone Ciudadanos, tanto para el tradicional bipartidismo, había conseguido un efecto curioso, que era acercar a 2 líderes que hace año y medio, en la época, digamos, más importante o más dura del no es no, en la que Pedro Sánchez durante varios meses bloqueó la posible investidura de Rajoy, ahora sin embargo se habían acercado y se observaba un cierto frente común. De hecho, mencionaba que antes de la posibilidad de mantener el 155 en Cataluña, Rajoy se había reunido con Sánchez, que Pedro Sánchez asimismo había hecho varios viajes en Europa y estaba intentando fundamentar y fomentar un poco o combatir la propaganda, lo que se considera propaganda de los independentistas catalanes fuera, desde una visión más de izquierdas. Y les llamaba la atención esto, ¿no? Que este acercamiento entre dos líderes y un poco frente a los enemigos comunes que tienen. Claro, la prensa internacional también ha recogido la aprobación de los presupuestos de Mariano Rajoy gracias al PNV. Decían algunos medios internacionales que supone un refuerzo a su política económico, aunque algunos sí estaban advirtiendo de que España puede volver a ser el mal alumno de la Unión Europea, sobre todo por las pensiones, ¿no?
Bueno, sí, un poco por el hecho de que estos presupuestos se consideran expansionistas. La mayoría de los medios internacionales lo que destaca es sobre todo que España ha conseguido, el gobierno de Mariano Rajoy ha conseguido aprobarlos, que destacan que los aprueba casi en mitad del año, ¿no? Que los ha tenido que retrasar durante mucho tiempo a causa de su debilidad parlamentaria, pero finalmente ha conseguido el apoyo suficiente para aprobarlos. Y que esto supone en sí mismo, el Financial Times, por ejemplo, hablaba de victoria, otros medios hablaban de enorme respiro para Rajoy, porque sí existe la sensación de que esto le da además tiempo para digamos, poder con más calma preparar una estrategia de cara a recuperar el apoyo, porque lo que destacan todos los medios es la debilidad en la que está el gobierno en minoría y además con el auge y el empuje de Ciudadanos en las encuestas. Aunque había un artículo que me ha llamado la atención, que es el de Le Figaro, que hablaba un poco de eso, de cómo estos presupuestos, todos los demás medios destacan que sí, que incluye una subida de las pensiones, una rebaja de impuestos para, digamos, los hogares con menores ingresos, y que en cierta forma son bastante generosos, decía Le Figaro, y que mimaban incluso también a las regiones, y recordaba que España es el último país que queda sometido a un procedimiento por déficit excesivo en la Unión Europea, y dejaba indicar que bueno, que estos presupuestos podían incidir en esa situación y mantener a España como el último mal alumno, entre comillas, de Europa. Es decir, hay cierta preocupación. También se ha destacado mucho el hecho de que finalmente el PNV ha votado a favor a pesar de no haberse retirado el 155 y bueno, por ejemplo, el Financial Times recogía que el PNV había argumentado este voto a favor diciendo que ponía los intereses de la región por encima de los del partido, recordando que además del auge en las pensiones y del recorte de impuestos, los presupuestos incluyen bastante inversión extra en el País Vasco. Oye, y luego hay una noticia que también me llama la atención porque está teniendo repercusión en el exterior, y aquí está pasando, es verdad, con una cierta importancia, pero nosotros no le hemos dado mucha hasta el momento. Todo esto que está ocurriendo en el sur de España, en la región de Cádiz, relacionado con los narcos, los temores de que pueda surgir un cártel de la droga y que pueda surgir, digamos, había quien hablaba incluso, de forma yo creo que algo exagerada, pero un pequeño narcoestado dentro del Estado. Y se ha fijado la prensa internacional en esto, ¿no? Sí, yo creo que ya lo hemos comentado aquí en la cafetera varias veces. En concreto, hasta ahora habían señalado lo que pasaba en la línea de la Concepción, la situación que pasaba en la línea de la Concepción. Había habido artículos en medios británicos, en medios franceses, en medios americanos, que resaltaban un poquito la situación en la línea. Esta semana me he encontrado con un artículo que amplía el radio de este problema y dice que es en general el sur de España y la región de Cádiz en la que, bueno, ha saltado la alarma, el titular es así, dice que salta la alarma por la audacia de los narcotraficantes, ¿no? El artículo lo que viene a destacar es que cada vez está habiendo incautaciones récord, la audacia de los narcotraficantes que desembarcan hachís a pleno día, que se enfrentan con cada vez mayor violencia con la policía. Todo esto estaba suscitando temores de que bueno, la situación pudiera enquistarse e incluso agravarse, ¿no? El artículo era en un medio francés de Sud-Ouest, que es un periódico regional francés, pero citaba a varios miembros de la Guardia Civil que recordaban que, por ejemplo, el 40% de las incautaciones de estupefacientes que se hacen en España se realizan en esta zona, que es la principal puerta de entrada de droga de Europa. Y que bueno, hasta ahora se calculaba unas 30 bandas de narcotraficantes que hasta este momento eran rivales, pero la Guardia Civil estaba empezando a detectar operaciones conjuntas y alertaban de que bueno, existía el temor de que podría estar surgiendo en la zona un cártel un poco al estilo colombiano. Esto en el propio artículo citaban que bueno, para que existiera esto todavía tenían que darse condiciones que no se daban en España, pero sí empiezan a destacar que existe este temor y que bueno, la situación se está agravando y si no se toma cartas en el asunto, pues podría terminar en una situación como la que advierten. Y luego, en otras noticias no relacionadas directamente con España, otras noticias que hayan tenido repercusión en la prensa internacional, ¿qué es lo que ha protagonizado las portadas y los medios de comunicación? Pues esta semana el foco está bastante puesto en Italia, ante la posibilidad de que finalmente haya un gobierno y sea además un gobierno
tan llamativo como el que parece que se está conformando en Italia, ¿no? Casi se da por seguro ya que va a haber que hay el acuerdo, se va a formalizar entre la Liga Norte, que es, digamos, el movimiento extremista de derechas en Italia, y el movimiento 5 Estrellas, que es un poquito el equivalente a Podemos, ¿no? Existe un gran temor en el resto de Europa ante el hecho de que estos dos partidos hayan alcanzado un acuerdo para gobernar, porque ambos son considerados populistas desde la mirada esta que se hace generalmente ante estos movimientos. Cierta perplejidad ante el hecho de que un partido de extrema izquierda y un partido de extrema derecha puedan coincidir. Es verdad que además ha habido mucho foco y mucha atención sobre la persona que han elegido, que parece que han coincidido para ser primer ministro, que es un desconocido hasta ahora, Giuseppe Conte, alguien del que no se tenía noticia. Pero existe sobre todo preocupación por las figuras que pueden dominar este gobierno, ¿no? Por ejemplo, Matteo Salvini, que es el líder de la Lega Norte, parece que se perfila como ministro de Interior y, bueno, los medios destacan que es una persona que ha hecho del discurso contra la inmigración su gran bandera. Esto suscita mucho temor de que pueda haber un endurecimiento en Italia de las políticas antiinmigratorias. Y también es verdad que hay preocupación por la persona que pueda dirigir el Ministerio de Economía, porque se apunta que podría ser alguien del movimiento 5 Estrellas que ha llegado a abogar por la salida del euro. Por todo ello está el resto de Europa con la mirada bastante puesta en Italia. También hay muchos medios que advierten que una cosa son las declaraciones antes de llegar al gobierno y otra será lo que luego sean capaces de hacer con la fuerza de la realidad. Pero de momento realmente hay bastante preocupación e inquietud en la prensa europea en general, en Europa ante el nuevo gobierno que puede tener Italia. Pilar de la Peña, pues muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias a vosotros. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Creí que te estabas riendo, María Navarro. María.es con la sintonía, con el rugido del león, pero no ha sido... No me voy a reír a ver si me vas a llevar a la Audiencia Nacional. Claro, corren mal los tiempos para el humor. Bueno, Lenny es la película elegida esta semana para el Videoforum. La verdad es que es una película que la sometimos a votación en su momento, no salió adelante y como tuvimos que improvisar esta semana un título, elegimos esta porque es una película, está considerada una de las mejores películas en la historia del cine y es una extraordinaria película, tiene una alta calificación en Film Affinity y en otros portales de cine. Y es una película que habla de los límites del humor, de la libertad de expresión, de la judicialización, también de la moralidad en una sociedad, en la sociedad norteamericana, años 70. He leído una crítica que estaba muy bien, de Luis Ciffer, porque la película está dirigida por Bob Fosse, está rodada en blanco y negro, tiene prácticamente un estilo documental, alterna falsas entrevistas con los personajes y luego las escenas dramatizadas. El tono es bastante, a mí me ha dado la impresión bastante decadente, bastante triste. Contribuye también el hecho de que esté rodada en blanco y negro, tiene esa intencionalidad. Y es la historia de un cómico, fue un cómico muy conocido en los años 50 en Estados Unidos, muy irreverente, muy mordaz, lanzando permanentemente chistes sobre religión, sobre conducta sexual, y eso le provocó numerosos problemas con la ley. En un país en el que hay límites para la libertad de expresión muy claros, muy duros, acabó con varias causas judicializadas y terminó finalmente muriendo de sobredosis, también mucho abuso de las drogas, una vida, digamos, muy intensa en su forma de enfrentarse a la sociedad. Y la verdad es que era un cómico, ahora escucharéis algunos fragmentos de la película, que pues lanzaba
chistes de esta naturaleza. 164. Y resulta que según los médicos que conozco hay cierta enfermedad que podría convertirse en una epidemia, cuando todos sabemos que con un pinchazo en el culo puede curarse. Pero así son las cosas. Las venéreas vuelven a estar de moda. ¿Por qué? Porque nadie habla de ello. Nadie menciona la palabra. De hecho, cuando el fisco te vacía los bolsillos, preguntas: disculpe, pero ¿qué cantidad de cada dólar destinan a la gonorrea? No creo que lo hagas. Pues ya es hora de hablar de ello. Y hablaba de las enfermedades de transmisión sexual de políticos, de personajes así de las élites norteamericanas, lo cual le provocó numerosos problemas, pero también la fascinación de un público que estaba deseoso. Por otra parte, fue una auténtica personalidad. He leído incluso que llegaba a vender audios, cintas de audio con sus intervenciones y que eso le convirtió, le catapultó. ¿La película te ha gustado? Sí. Me ha gustado y me ha preocupado, porque en cierta manera he visto retratadas, pues bueno, ciertas escenas que en la vida real, en la vida actual, al menos en nuestro país, se han reproducido, salvando las distancias, sobre todo temporales. Pero me ha asustado porque los motivos y los argumentos que se daban para, digamos, criticar este humor y para incluso condenarlo, creo que no tenían ningún tipo de argumento claro, como tampoco lo está teniendo ahora, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahora lo vemos con cierta perspectiva en una película y pensamos que es absurdo, pero es que sigue siendo absurdo cuando lo vivimos en la actualidad. El hecho de que condenasen a César Strawberry, porque al final fue condenado, lo que pasa que no entró en prisión, el hecho de que fuese condenado tendría que habernos generado más alarma. Lo que pasa que como cuando lo vemos en una película pues nos parece mucho más absurdo, pero es que la realidad está siendo absurda. Bueno, es que tenemos casos, el caso de Valtonyc en los últimos días, pero el caso de Cassandra, que tiene muchísimos paralelismos, humor a través de las redes sociales, pero humor al fin y al cabo, provocación y judicialización. Bueno, en el caso de Lenny es muy llamativo. Me remito otra vez a esta crítica que he leído muy interesante de Luis Ciffer, porque elogia mucho la película. La película tuvo un gran éxito, tuvo varias nominaciones a premios como los Oscar a Mejor Actor, porque, en fin, la actuación es absolutamente magistral de todos los actores, pero, entre otros, está protagonizado por Dustin Hoffman y con una maravillosa actuación, con una maravillosa interpretación. Y entonces veíamos un personaje que era peligroso para la sociedad bien pensante de entonces, porque decía lo que quería, hacía lo que quería con su vida y era impredecible. Luego lo que pasa es que empezó a pervertir todo esto con un abuso de las drogas que le llevó a trasladar a los escenarios del humor más bien cuestiones personales y además en un tinte ya bastante dramático, bastante decadente, dejándose arrastrar completamente, pero incluso llegaba a grabar los juicios a los que era sometido y entonces los convertía en parte de la ficción de su humor, que por otra parte tocaba asuntos absolutamente intrascendentes en realidad, desde la perspectiva de la objetividad. Lo que pasa es que en aquella sociedad, o en esta sociedad bien pensante, pues se convertían en verdaderas transgresiones. ¿Qué es lo que sentís vosotros cuando lo hacéis? ¿No os parece lo más guarro que podamos llevar a cabo? ¿O acaso es agradable hacerlo? ¿Qué es lo peor que podemos decir? ¡Que te jodan! Porque si yo quisiera herirte de verdad, te diría: que no te jodan nunca, porque que te jodan es muy agradable. Hola, mamá, soy yo. Sí, acabo de volver. Que te jodan, mamá. Hablo en serio. ¿Papá está ahí? Oh, papaíto. Que te jodan también. La película está muy fundamentada en las transgresiones de la moral sexual, que esto también invita a reflexionar, porque es verdad, dices, cuántas barreras colocadas y convertidas en leyes en un lugar como los Estados Unidos, pero cuántas barreras absolutamente estúpidas, absolutamente absurdas ha colocado el ser humano para expresarse, ¿no? Y él utiliza mucho la provocación, porque sabe el efecto que provoca en quienes tiene delante, la provocación para transgredir. Pero, por ejemplo, sí vemos algunas situaciones en las que la policía, cuando le detiene, cuando le lleva preso, le pregunta, y ahí vemos cómo se enfrenta a esta sociedad bien pensante, pero a la doble moral de hay ciertas cosas de las que no se puede hablar, pero como decía él, sí, pero luego en la cama todos lo habláis. ¿Por qué crees que puedes decir esas cosas en un sitio público? ¿Qué cosas? Yo digo muchas cosas.
¿Sabes de qué hablo? Eso va contra la ley. Yo no lo hago, lo cuento. Ya. Si le hablaras así a mi familia, te daría una paliza. No quiero implicarme emocionalmente. La sexualidad, la religión, claro, a mí me ha venido a la mente Willy Toledo estos días con esa provocación que lanzó, que fue... Willy Toledo es un cómico, es un actor cómico, y lanzó esa provocación a través de Facebook señalando a la religión católica y a la procesión del coño insumiso que habían sacado adelante, lo cual había provocado una querella ante el juez. Y cuando él se pronunció en esos términos, ha conseguido ni más ni menos que ser citado a declarar, y veremos a ver qué consecuencias tiene la actitud de no haberse presentado. Pero ¿cuántos casos en España también, no? Claro, es que ya no estamos hablando de hablar de sexo, que sabemos que esa es una tarea muy pendiente en España, de hablar de sexo sin ruborizarnos, sino ya que estamos en España hablando... y fuera de España, porque no hay más... Vamos, en Estados Unidos es un ejemplo, pero da igual, es un tipo de humor que resulta verdaderamente chocante, sobre todo... Lenny es un actor que decide vivir a contracorriente también en conducta moral. Y lo cual le provoca no pocos problemas también de incomprensión, y eso que la pareja que se echa es una bailarina de striptease, que al principio parece que entra en el juego, pero al final es ella la que sale rechazando un poquito la conducta casi amoral, en términos de moral fijada, no negativos, no peyorativos, pero casi resulta ella que es la que quiere una vida más tradicional y que quiere una cosa más tradicional. Yo creo que la pregunta que nos tendríamos que hacer es si lo que vemos en la película nos escandaliza, entonces quiere decir que tenemos una conciencia, una buena conciencia respecto a la libertad de expresión, a que es necesaria la libertad de expresión y que cada uno diga lo que considere. Y si no es así, es que estamos viviendo en el momento de la película. De hecho, hablando sobre ofensa a los sentimientos religiosos, que eso sigue siendo un delito en España, no solamente el caso de Willy Toledo, también pues haciendo un poco de hemeroteca, habría que recordar la condena a 480 euros de multa por publicar un fotomontaje de un Cristo a una persona que, bueno, pues hizo su fotomontaje y se puso la cara de Jesucristo, y finalmente ha tenido que pagar una multa de 480 euros. La cuantía al final es algo irrelevante. Lo que es relevante es que exista este delito y que exista el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, y que por hacerte un fotomontaje con la cara de Jesucristo tengas que pagar una multa de 480 euros. Bueno, la persecución que están sufriendo los de la revista Mongolia, el humor a través de las páginas, señalando a personajes famosos, algunos de los cuales incluso han sido condenados ante el juez, y cuando ellos los retratan de forma irónica, han sido perseguidos judicialmente. Estamos viviendo en España un momento, de verdad, cuando uno ve esta película se da cuenta del profundo retroceso. Una película del año 74, de 1974. El juez parecía muy distinguido. Un juez de cine. Al estilo de Spencer Tracy. Me dije, qué bien, será justo y comprensivo. Señoría, si me permite, aunque hubiera menores delante, no recuerdo haber dicho nada que pudiera causarles ningún daño. Joven, será mejor que deje el caso en manos de su abogado. Por lo que a mí respecta, estoy dispuesto a declararlo culpable ya. Sin embargo, le otorgaré un aplazamiento como han solicitado. Gracias. Tengo entendido que tiene una nueva actuación el sábado. El sábado. Sí. Quiero advertirle expresamente, joven, si se me informa que ha repetido algo del lenguaje que nos ocupa, una sola palabra, se atendrá a las consecuencias. ¿Está claro? Si repito el lenguaje... Lenny, por favor. Si repito que... ¿Qué palabra, concretamente? Diga usted cualquier cosa que sea obscena y lo tomaré en consideración cuando tenga que dictar sentencia. Se levanta la sesión. Es tan absurdo todo que me hace mucha gracia, porque en cierta forma también él juega a la provocación con los jueces, pero simplemente hacerles repetir algunos de los monólogos, de los guiones, y sobre todo pone en evidencia las numerosas palabras que se utilizaban cotidianamente, pero que estaba prohibido expresamente por la ley hacerlo en público, hacerlo en un espectáculo público. Sin embargo, palabras totalmente utilizadas, que eso se ve en un momento de la película cuando pregunta a un policía si ha utilizado la palabra mamada o ha escuchado alguna vez la palabra mamada en una comisaría. Agente Ryan, ¿ha usado alguna vez la palabra mamada?
No, al menos que recuerde. Pero está familiarizado con la palabra mamada, ¿verdad? La he oído, sí. De hecho, la palabra mamada se oye a menudo por ahí, incluso en la comisaría, ¿no? Es irrelevante, señoría, no afecta al caso y creo... No ha lugar a su objeción. Puede contestar. ¿Podría repetir la pregunta? De hecho, la palabra mamada se oye por ahí, incluso en la comisaría. La he oído alguna vez. ¿Lo ven? El agente ha oído la palabra mamada en una comisaría, que es un sitio público. Sí, porque luego todas estas cosas, cuando se enfrenta la moralidad con la vida real y nos lo encontramos, muchas de estas cosas se convierten en delito cuando están perfectamente asimiladas, los chistes sobre Carrero Blanco perfectamente asimilados por la sociedad, y de pronto se convierten en una cuestión pública, en un problema público, por hacerlo en un lugar, en un canal como Twitter, lo cual no deja de ser una absoluta estupidez, porque los chistes sobre Carrero Blanco forman parte de la realidad del humor desde hace años en España y nunca había pasado nada, ¿no? Y de pronto, ¡pum!, se gira todo el debate en torno a eso. No, y se gira el debate en torno solamente al chiste. No se tiene en cuenta ni la persona que era Carrero Blanco, ni absolutamente nada, ¿no? De hecho, llegando la información, el Tribunal Supremo estimaba que, decía Público.es, la repetición de chistes fáciles sobre Carrero Blanco que hizo la joven en Twitter sobre un atentado ocurrido hace ya 44 años sin ningún comentario ultrajante hacia la víctima es reprochable social e incluso moralmente en cuanto mofa de una grave tragedia humana, pero no resultar proporcionada una sanción penal. Es decir, se pierde todo el foco, se pierde todo. Es decir, cuando hacemos un juicio de lo absurdo, el análisis acaba siendo absurdo porque no se tiene en cuenta lo que realmente se está diciendo en ese chiste. Y aparte, ¿quién tiene el valor de juzgar un chiste? Los cargos son los de violación de la sección 311.6 del Código Penal de California, que establece: cualquier persona que a sabiendas entone una canción o pronuncie palabras obscenas en un sitio público es culpable de un delito menor. Obsceno, referido al ciudadano medio, conlleva aplicar los parámetros vigentes en nuestra comunidad. Cuando la intención predominante es la de despertar un interés lascivo, morboso o vergonzoso en la desnudez o el sexo en general, si va mucho más allá de los límites establecidos y socialmente no puede ser exculpatorio. Bien, el sexo y la obscenidad no son sinónimos. Para que el sexo sea obsceno, debe de estar representado de forma que su intención principal sea la de corromper al adulto medio, creando un peligro claro e inequívoco de comportamiento antisocial. En otras palabras, que algún salido al ver mi show puede correr al museo a meneársela a un dinosaurio. Este jurado halla al acusado Lenny Bruce inocente de violar la sección. Fue acosado judicialmente durante mucho tiempo y tenía varias causas pendientes por obscenidad, murió de sobredosis. Claro, es que luego toda la historia tiene una intrahistoria sobre su comportamiento. Él se casa con una bailarina de striptease, la ley se encuentra persiguiéndole de forma implacable, esto le mete más todavía en la espiral de las drogas y claro, tuvo un efecto secundario, perdió su gracia, cuentan, ya no era gracioso, ya no quería serlo, sus actuaciones se fueron tiñendo cada vez más de amargura, empezó a hablar básicamente de sus problemas personales, sus monólogos ya no eran comedia, eran pura tragedia, claro, y esto retrata también un poco la decadencia del personaje, porque la película, aunque intenta denunciar eso, tiene también un pequeño foco colocado sobre la propia moralidad y la conducta de alguien que había decidido vivir al margen, en los márgenes del sistema. Pero claro, hay que recordar que es una película de 1974 también y que está marcada por ese contexto, ¿no? Y además un contexto tan absurdo que al final el que acaba desapareciendo de la escena es de los pocos personajes que mantiene la cordura, ¿no? Podríamos decir que le mató la cordura, porque él hasta el último momento sigue diciendo que él no se considera culpable. Incluso los abogados le llegan a decir, mira, podemos hacer la estrategia de considerarte culpable, declararte culpable, y así, bueno, pues pasamos un poco el mal trago. Y él dice, es que yo no soy culpable, no me puedo considerar culpable por decir las cosas que digo, porque no son delito, que es al final lo que también se está debatiendo ahora, que las personas que están siendo juzgadas por sus canciones, por sus tweets, por sus chistes, siguen pensando que no es delito eso. El problema, claro,
es que el contexto de lo absurdo pues acaba incluso acabando con tu propia cordura. Sí, a mí una de las cosas que más me gusta de la película es que retrata a una persona que no es ningún descerebrado, no es un provocador que no lo tenga reflexionado, es una persona que tiene una campaña sobre o contra frente a los bienpensantes, frente a la moralidad del momento, así que ya casi se convierte en un cruzado por la libertad de expresión, pero todo esto expresado de forma muy sutil. Porque no creo haber hecho nada Señor malo. Bruce, haga el favor de sentarse. Creo tener derecho a decir lo que estoy diciendo. Se me está agotando la paciencia. Si pudiera repetir aquí mi actuación, eso me ayudaría. Si después de verme usted no le parece gracioso, si considera que no tiene el menor valor social, si solo le parece sucio y obsceno, entonces yo no puedo permitir que esta farsa continúe. Señoría, solo quiero que se me respete. Sé que usted es una buena persona y que nuestro sistema legal es el mejor del mundo, pero creo que usted no me Señor escucha. Bruce, siéntese. No me refiero solo a lo de las tetas y el culo. No estoy aquí para escandalizar al tribunal repitiendo gratuitamente tetas y culo. Lo que intento hacer es ver que vivimos en una sociedad llena Señor Bruce, de no me deja hipocresía. más alternativa que acusarlo de desacato al tribunal. Pero cuando denuncia la hipocresía, a mí me gustaba este episodio, este pasaje de la película, porque viene a ser muy similar a lo que denunciaba Willy Toledo esta misma semana cuando comparecía en una rueda de prensa en una iglesia, con un Cristo detrás colgado en la pared. Y Willy Toledo decía, es que no voy a comparecer ante la justicia porque no puedo aceptar ese delito. La razón por la que yo no pienso, por la que no me presenté a la primera citación judicial y por la que no me estoy presentando hoy a esta segunda es simple y llanamente porque considero que no he cometido ningún delito y que, por lo tanto, no hay ninguna necesidad de que yo comparezca ante un juez para declarar sobre mis sentimientos religiosos, mi ideología, mi manera de pensar, mi sexualidad. En fin, la Constitución me ampara en todos esos hechos, con lo cual la razón por la que sigo sin asistir a estas citaciones es exclusivamente esa. No creo que haya cometido ningún delito, con lo cual no creo que tenga que comparecer ante ningún juez. Muchas gracias. Y el argumento es absolutamente implacable, porque ¿dónde están primero las barreras del humor? Que por supuesto, pero no solamente eso. ¿Por qué cuando hablamos del humor tiene una consideración y cuando hablamos de libertad de expresión a secas tiene otra? ¿Por qué uno puede decir que Carrero Blanco salió volando en peso hacia el aire, o lo que dijera Cassandra, que no recuerdo, pero que eso tiene una consideración si está dentro de los márgenes del humor, si provoca risa, y porque tiene otra diferente cuando hablamos de los márgenes de la libertad de expresión, porque no se puede decir eso en forma no cómica, en forma seria, ¿no? O sea, todo esto nos hace reflexionar, pero sobre todo a mí lo que me ha parecido es pavoroso ver los paralelismos que hay con el tiempo que estamos viviendo y con el tipo de sociedad que estamos construyendo, tanto que nos quejábamos de la moralidad norteamericana, de esa falsa moral, de esa doble moral, y queda retratadísimo en la película, pero sobre todo vemos lo mucho que nos estamos aproximando en España a eso, que parece verdaderamente preocupante, ¿no? Sí, porque ya no estamos hablando solamente de humor, estamos hablando de libertad de expresión en general. Bueno, en general no, de la izquierda. No, claro, por eso digo, yo estoy hablando al menos de libertad de expresión en general. Sí, porque la derecha Otra cosa es lo que tiene se libertad de interpreta. expresión absoluta. Porque ahora mismo estaba buscando una de las lindezas de Rafael Hernando que dijo en su momento, algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo refiriéndose a las cunetas, no ha sido la primera. Pablo Casado también pues dedicó también algo que a él le parecía gracioso. Imagínate que a alguien se le ocurra salir en un medio de comunicación y decir, algunas víctimas de ETA solo piensan en sus familiares cuando aparecen... Jiménez Los Santos. Cuando aparecen... No, algunas víctimas de ETA solo piensan en sus familiares cuando aparecen las subvenciones. El lío que se montaría. Y sin embargo, lo de Rafael Hernando, que intentó ser llevado a los tribunales, por supuesto, desidia absoluta, ¿no? Imagínate el escandalazo que sería que alguien se pronunciara en esos términos en un medio de comunicación. Bueno, el hecho de Jiménez Los Santos, que se permite decir públicamente que Barcelona puede ser bombardeado, que hay o que a Pablo Iglesias, si se lo cruzara y tuviera una escopeta, se lo llevaba por delante y no pasa absolutamente nada. Pero es que esa es la diferencia. Que si hablamos y pensamos en un país con libertad de expresión en general, incluso permitimos que Rafael Hernando, siendo cargo público, diga esas barbaridades. Incluso se permite eso. Pero ¿por qué si se permite eso no se permite, por ejemplo, que Willy Toledo diga en serio, me cago en Dios? Es decir, ¿por qué
Es que tenemos una concepción de la democracia, una concepción de la Constitución, una concepción de los derechos que están allí, la Constitución, como la libertad de expresión. Tenemos una concepción como nos da la gana. Tenemos una concepción, como diría Albert Rivera, de azules y rojos, ¿no? La concepción de la Constitución y de la democracia desde el punto de vista de los rojos no es aceptado, pero de los azules sí. Pues no, evidentemente no debería ser así. Y luego me hace mucha gracia muchas de las personas que se están definiendo actualmente como liberales modernos, que son conservadores, o mejor, muchos de los que se definen, no todos, que hay algunos que probablemente lo hagan desde la convicción, pero muchos de los que se definen son los fachas de toda la vida. Porque si hablamos de libertad individual, en la libertad individual cabe la libertad de expresión. Y sin embargo, cuidado en España con pronunciarte con libertad sobre según qué temas. Y cuidado con hacerlo delante de algunos de los que se autoproclaman como liberales. Por ejemplo, algunos de Ciudadanos, que les parecen muy mal unos delitos, pero aceptan perfectamente los márgenes de otros. Al final de Leni, él es condenado a prisión por el juez, pero realmente no sé hasta qué punto es importante. Al final, su castigo no ha sido todo ese vía crucis de juicio tras juicio tras juicio, por mucho que al final eso promociona aún más su obra. Señores, este hombre queda detenido. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Esto es una pesadilla? ¿Qué pasa? ¿Se ha puesto de moda detenerme? Dijo las palabras que te jodan. ¡Protesto, señoría! Hombre, esa noche yo no dije eso y tú lo sabes. No al lugar, y el abogado controlará a su cliente. Bien, ¿qué otra cosa recuerda? Me refiero a si hizo algún gesto o... ¡Protesto! ¡Manipula al testigo! Lo siento, señoría. Volveré a plantearle la pregunta al señor Bruce. Bien, sargento. ¿Qué más recuerda usted? Puede consultar su libreta. Hizo un gesto. Vaya, lo consiguió. ¿Qué clase de gesto? Usó el micrófono. ¿Puede hacerle una demostración al tribunal? ¡Ah, no! Yo nunca quise imitar una paja. ¡Qué horror! Me hace mucha gracia porque utiliza los propios juicios él también para simbolizar precisamente lo que está denunciando, pero además los utiliza como un espacio de espectáculo. Y es que es un espectáculo. Yo te digo, porque aquí no se han retransmitido algunos de los juicios. Sí se retransmitió algunos. Sí recuerdo que hubo alguna cosa que daba para reflexionar. Pero, en fin, tenemos mucho territorio. Bueno, sobre todo porque yo lo que me refería antes también era un poco eso, ¿no? Como la concepción, pues eso, de la Constitución y de los derechos que recoge, últimamente están, digamos, más sesgados hacia el lado azul o naranja. Y luego también hay que decir que por parte de ciertos políticos de diferentes partidos ha habido un silencio sepulcral con este tipo de casos y no debería haberlos. Más que nada porque hoy es Strawberry, hoy es Willy Toledo, hoy es Cassandra Vera y mañana podemos ser nosotros. Pero como también se refleja en la película, al final es muy fácil quedarte solo en la defensa de la libertad de expresión porque el sistema es tan duro y tan férreo contra una sola persona que al final se acaba quedando sola. Y yo creo que para crear conciencia es un poco lo que decía Willy Toledo, ¿no? Que decía, no es tanto lo que yo estoy defendiendo por mi libertad y por mi derecho a la libertad de expresión, sino también por el de todos. Y sobre todo para que se acabe con este delito contra los sentimientos religiosos que no debería haber. Y de hecho hablaba como pues en los años 80 este delito se llamaba blasfemia, que es un término que nos suena a muy antiguo, pero que no lo hará tanto y demuestra que en España tenemos muchas cuentas pendientes con esa democracia que tanto enarbolamos. Sí, no hay más que recordar el juicio del caso de Rita Maestre, del asalto a la capilla, que nos dejó algunos momentos que daban, en fin, sinceramente, que daban para hacer un monográfico especial. Pero bueno, el caso es que es Leni, la película, mira, tengo aquí algunos audios por si alguien lo quiere escuchar. Esto sucedió en el juicio de Rita Maestre, digo, que si fueran convertidos en momentos épicos e incluso cómicos. ¿Usted se sintió agredida moralmente cuando aquellas mujeres delante del Santísimo se desnudaron y profirieron todos aquellos eslóganes, muchos de ellos blasfemos? Como creyente, sí. ¿Usted diría que lo que se estaba situando allí
como creyente que entiende que al estar el Santísimo está presente físicamente nuestro Señor, ¿usted entiende que esas actuaciones son una grave ofensa a los sentimientos religiosos de los católicos? Esto ha pasado en España, ¿eh? Esto ha pasado en el año 2016. Creo, sí, hubo dos como que se pusieron más bien delante del altar y se besaron. Dos mujeres se besaron. Sí. Y a partir de ahí, pues ya, entre comillas, era la liberación y pues ya eran insultos, blasfemias, frases como las que... ¿Qué tipo de insultos y qué tipo de blasfemias? Pues paradójicamente algunos eran como insultos, entre comillas, a sí mismas. No entiendo. Las blasfemias, las que se ha podido leer, vamos a quemar la conferencia episcopal, el Papa no nos deja comernos las almejas, contra el Vaticano Clitoriano. ¿Recuerdas que cuando se quitan la camiseta, las personas que se quedan en sujetador llevan pintura, llevan pintadas que pone bisexual, boyera o algo así? ¿Recuerda haber visto esto? En aquel momento, o sea, una cosa es ver y otra percibir algo concreto. En aquel momento yo no recuerdo esto. Por imágenes se ha visto con toda claridad. Esto es un juicio real, ¿eh? Esto no es una obra de teatro. Podríamos hacer una película ya con esto. Con esto se puede hacer una película, vamos. De hecho, hicimos una cuña. Lo que no sé si me atrevo es a volverla a emitir. Porque algunas de las cosas que se dijeron en aquel juicio sobre el momento de la liberación de aquellas mujeres que se quitaron la parte superior de la ropa en presencia del Altísimo y parecía que uno estaba escuchando algo de otro tiempo. Bueno, pues esto sucedió en el año 2016 en España y volvería a ocurrir exactamente igual. Sí. Exactamente igual. Incluso a lo mejor, bueno, pues a medida que pasen los años, estos años de retroceso, pues seguramente veremos más barbaridades. Pero yo recordaba la portada de La Razón en la que salía como si fuese un escándalo total, que Rita Maestre pues salía en diferentes secuencias de imágenes como pues salía en sujetador. Y el titular, uno de los titulares debajo de la fotografía era: las imágenes a las que ha tenido acceso La Razón demuestran que la portavoz del Ayuntamiento de Madrid encabezaba la protesta y no solo miraba. Así que los límites de la libertad de expresión, los límites del humor, la sociedad bien pensante, todo esto en una película, concentrado en una película, la película Lenny, una obra maestra, 1974, absolutamente galardonada, un éxito de película, un éxito de la crítica y toda una lección sobre los márgenes de la sociedad cuando empieza a dejarse conquistar terrenos que parecían blindados. Una película muy recomendable en todo caso, ¿no? Sí, sobre todo ahora, así que bueno, quienes no la hayáis podido ver os la recomendamos. Y a mí me ha sorprendido, la verdad, porque como no tenía muchas referencias de esta película, solamente había visto la sinopsis, me ha gustado mucho. Y creo que está muy bien para que la recomendéis también a otras personas porque hace reflexionar y mucho en pleno 2018. Sí, a mí me ha pasado un poco lo mismo y como el ejercicio del Videoforum consiste en un gran ejercicio colectivo que lo vemos simultáneamente muchos oyentes del programa y después hay un resumen con spoilers incluidos que puede sustituir el ejercicio de ver la película, pero también dan ganas de verla y yo os aseguro que merece mucho la pena. Ahora que habéis oído hablar, ahora que os la hemos organizado, os la hemos ordenado, merece la pena que la veáis si no la habéis visto todavía porque es muy recomendable. María, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas. Y nosotros nos vamos, volvemos el lunes con más Cafetera y gracias a todas por vuestra compañía. El lunes más. Cuidaos, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Adiós, hasta el lunes. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.